La falta de identidad es lo que más les está golpeando, hablando desde el punto en que cómo debe actuar una mujer, un hombre al base del plan y del diseño de Dios y que ellos estén perdidos en eso hasta el punto que se desata en muchas áreas como los grupos LGBT o incluso también el feminismo o el machismo, confusiones de la sexualidad. Entonces, pienso que la falta de identidad es lo que ha golpeado fuertemente a los jóvenes. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y estamos en este tiempo especial, Podcast en Familia. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para poder pues aprovechar todo lo que Dios nos ha dado aquí en HCJB y poder abordar temas que son de importancia para todos, porque finalmente la familia es un diseño de nuestro Dios y podemos comprender que aún en este tiempo ese diseño no ha cambiado, ni cambiará. Y ver el corazón de Dios cómo Él va actuando cuando nosotros estamos dispuestos. Y Clau, hoy tenemos una invitada especial donde podremos ver nosotros cómo Dios es un Dios de generaciones. Qué hermoso, qué palabra, Dios de generaciones. Lo hemos leído en la palabra, hemos cantado incluso de generación en generación, pero vivirlo ya como nación y poder ver que primera generación hay fruto, segunda generación hay fruto, tercera generación hay fruto, cuarta generación hay fruto. Estamos hablando del legado. El legado que Dios permite que tengan nuestros ancestros, nuestros padres en la fe, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tal vez, y poder ahora en América Latina ver el fruto es algo que me emociona tremendamente. En lo personal, nosotros somos primera generación de Sí, cristianos en nuestros hogares. claro. Sí, y bueno, y al ver a nuestros hijos, y como Sí, decía un amigo, y él decía, bueno, que los hijos puedan tomar también los caminos de Dios, qué bendición, pero cuando ya hablamos de la tercera generación, o sea, los hijos de tus hijos, es claro. como que ya es algo mucho más profundo, decía él, ¿no? Y tiene razón. Estoy de- Imagínate cuando la palabra de Dios dice los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. ¡Wow! Está hablando de cuarta generación, quinta. Ujú. Pues es lo que vamos a ver hoy. Es lo que vamos a vivir, a experimentar y con la esperanza, la convicción y la fe que Dios es fiel, aun cuando tú y yo no estemos, si Jesús no ha venido antes, aunque tú y yo ya estemos en la presencia de Dios, nuestra semilla de vida prevalecerá a través de nuestras generaciones, no solo por lo que hemos hecho, sino por la decisión que tomamos, escoger el camino de vida, que es Jesús, el camino de vida, que es Y, Dios, y hoy tenemos, decía yo, una invitada especial, una jovencita que además amamos de mucho. 22 años, que la conocemos ya un buen tiempito. Incluso aquí tuvimos, perdón, a su papá, el pastor Muñoz, Elías Elías Muñoz. Muñoz, desde la Tacunga. Y ellos se han hecho el viaje para poder estar aquí. Y ahora con Avi vamos a comprobar todo lo que nos dijo Elías. No, no es cierto. Sino ver cómo Dios es bueno, ¿no? Cómo Dios, pues siempre hemos dicho nosotros que los padres, pues sí hacemos lo mejor posible en nuestra labor, pero que en la gracia de nuestro Dios, eh, pues cuando nosotros le confiamos, consagramos a nuestros hijos al Señor, Él va poniendo pues de su favor, ¿no? Sobre nuestros hijos. Y aún a veces, pese a nosotros, el Señor tiene un propósito para nuestra descendencia. Bienvenida, Avi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por la invitación, pastores. Es una gran bendición, sobre todo el poder llevar el nombre de Cristo y desde la juventud, como dijo Salomón, acordándonos de Él y dándole esa primicia de nuestra vida que es la juventud. Qué hermoso. Wow. Y es lo más hermoso porque servimos al Señor con
todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Y claro, a los 30 años también, a los 40 años también, a los 60 años también. Pero me refiero a que ya las decisiones que tomamos están totalmente rendidas al Señor. O sea, ya podemos, Señor, esta es tu voluntad y lo que quiero es tu voluntad. Aquí está mi carrera, aquí están mis sueños, aquí está todo. Y es hermoso, es realmente hermoso porque ¿qué nos ahorramos de tantas cosas? ¿Y tú naciste en un hogar cristiano? ¿Y Sí. desde qué edad tienes recuerdos de ese ambiente cristiano en la familia? Yo tengo recuerdos, aunque un poco vagos, desde los 5 años, pero desde los 5 es lo que me acuerdo de haber crecido con una familia pastoral, igual desde mi bisabuela y de lo que me han contado, y desde los 5 he desarrollado esa relación con Dios. ¿Tu Wow. bisabuela, y la conociste? No No. tuve el placer de conocerla, pero sí escuchar su historia. ¿Cómo era su historia? ¿Qué te contó tu papá, tu Tu abuelita. abuelita? Era una mujer de fe, de esas que quizás ya no se ven bastante, y una mujer que tenía bastante el don de profecía. Y sobre todo ella que tuvo fe más que nadie en la familia para ver el cambio en mi papá, aun cuando quizás nadie lo podía ver o creer, ella supo que sí Dios la había llamado y se cumplió. El cambio de tu papá, ¿cuál fue? Recuérdanos en un minuto el cambio de tu papá para poder entender la dimensión de por qué los demás no lo creían. Bueno, mi papá desde adolescente había tomado el camino de las adicciones, del alcohol, de las drogas, incluso hasta en pandillas, quizás es algo bastante fuerte, pero él no quería saber nada de Dios, quizás ya pensaban que en algún momento él se iba a morir y de no conocer a Dios, pese aunque se crió en ese contexto cristiano, pero mi bisabuela antes de morir le dijo que Dios le había llamado a ser un profeta, y así Wow. fue. Wow. Qué impresionante. Y ahora pastorea la iglesia, Sí. es un líder que Dios está usando también en el sector. Y es emocionante porque conocemos su historia, conocemos el ministerio de la familia. Claro. ¿Y qué recuerdos tienes ya que te constan de tu abuelita, por ejemplo? Lo que más a mí siempre me encantaba es que cualquier persona que iba con ella a caminar, porque ella era del campo, ella siempre le predicaba, siempre hablaba de Wow. Jesús, y todo el tiempo, así sea que estaba cocinando, atendiéndole a mi abuelito o en los campos trabajando, siempre estaba alabando. No había ni un momento en que la casa no estuviera llena de alabanza y adoración. Qué hermoso. O sea, segunda, bisabuela, primera generación, y la primera en conocer el Evangelio. Tu abuela, la mamá de tu papá, segunda generación. ¿Y ella recuerdas oraciones por ti específicas de ella? Sí, sí Mm. las recuerdo. La que más a mí me llegó fue cuando fuimos paseando por el campo y ella me empezó a contar la vida de Abraham. Y entonces ella me dijo, yo te hablo ahora que Dios nos dio una palabra que nosotros diríamos por las naciones. Quizás no lo vi yo, pero en mis generaciones sí, y quizás sea en ti. Y ella oró y me dio esa misma palabra de Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve hacia las naciones que Dios te muestre. O sea Wow, que ¿y ella qué tenía edad? una visión no solo local, Sí, Sino sino ella generacional nacional. realmente. ¿Y qué edad tenías? yo tenía en ese instante 13 años. Mm. 13 años. Y a esa edad, a los 13 años, ¿qué significó escuchar a tu abuela? Ve a las naciones, hay una promesa para la familia. Yo no lo vi, pero en ti se va a cumplir. Primero sí tomarlo con fe en que era así porque sabía que era una mujer de Dios, pero también parte como un sueño que se va a cumplir, porque siempre me llamó la atención conocer otras culturas, idiomas también aprender, y el poder viajar y sobre todo el impactar con el Evangelio fue algo que a mí también en ese instante que uno está en la adolescencia, sabiendo qué es lo que voy a hacer con mi vida, tener claro que Dios ya quizás desde el vientre ya tenía un llamado para mí. O sea, una brújula en tu vida Ujú, se convirtió. sí. Qué Por impresión. ejemplo, uno puede pensar que normalmente de niños
vamos a la iglesia porque nuestros padres nos llevan. Y muchos testimonios hemos tenido, incluyendo a nuestros hijos, que iban no tanto obligados, pero al Dios del papá, Ujú. de la mamá. Pero en ti, ¿desde qué edad pues se dio el que ya no eran tus papás, sino que tú Quería. tenías y querías ir a la iglesia e involucrarte más con Dios, etcétera, etcétera? Bueno, aunque mis padres nunca me ejercieron esa presión aún desde niño, siempre fueron bastante sabios en cómo encaminar, pero cuando yo ya dije, bueno, ya va a ser a partir de ahora mi decisión, fue cuando ya había acabado el colegio, tenía 17 años y ya tenía que definir la carrera y eso, hice una oración hacia Dios y sabiendo que tenía esa promesa generacional. Entonces, desde los 17 puedo decir que ya fue independiente yo misma leer la Biblia, yo misma estudiarla, yo misma orar, no buscando que así mis padres me lo digan y yo misma ese deseo de decir, yo quiero ir a la iglesia, esto es lo que yo quiero de seguir por el resto de mi vida y ya no tanto de lo de mis padres, pero sí a los 17 fue esa decisión firme. Bendito Dios. Wow. ¿Y cómo ha sido el entrenamiento que Dios te ha dado? Porque tú creíste la promesa que Dios dio, una promesa generacional. La creíste. Al creerla, pues te moviste en fe para entrenarte a ver su cumplimiento. ¿Cómo fue tu entrenamiento para poder proyectarte a las naciones? Bueno, para empezar, fue Dios mismo que desde los 5 años me había dado el don de hablar inglés y francés, sin necesidad de tener algún maestro o en la escuela. ¿Cómo fue la experiencia? Fue en una noche cuando yo era niña, sí tenía 5 años y en la habitación yo sentí que había entrado la presencia de Jesús, era el Espíritu Santo y simplemente comenzó a hablarme en inglés. Y yo entendía, a pesar de que jamás en mi vida había escuchado ni de familia tengo a alguien que hable inglés, fue algo que impresionante. Yo decía, wow, entiendo lo que está hablando. Y al otro día que fui al jardín, fue exactamente lo que Jesús me había mostrado en ese sueño, lo que me dieron en la clase y fue algo impresionante y todo se fue desarrollando con la Biblia. Con la Biblia fue Dios mismo entrenando en ese idioma y luego con el pasar del tiempo fueron otros idiomas que después, años más tarde, sabría para qué fue ese entrenamiento con la palabra, porque años más tarde fui hacia esas naciones y pude comunicarme en ese idioma. ¿Cuántos idiomas recibiste de parte de Dios? A los 5 años recibí 2, que fue inglés y francés. Y ya mientras fui creciendo fue aumentando otros idiomas. ¿Qué idiomas hablas? Eh, hablo varios idiomas por la gracia del Señor, como dice Pablo. Hablo, bueno, español, que es mi lengua materna, inglés, francés, coreano, italiano, polaco, alemán, griego antiguo y recientemente que estoy estudiando lenguaje de señas y ruso también. Wow. Y Wow. me imagino que en esa edad pequeñita sorprendías a muchas personas como diciendo, wow, ¿cómo es que hablas inglés, francés y después los demás idiomas? Sí, de hecho, hasta incluso con gente no cristiana se asombraban y era como, wow, y que tu familia es de Estados Unidos o tienes un maestro y les decía, pues no, o sea, simplemente sé que es Jesús y aunque a la gente le costaba entender porque era algo Claro. muy loco, se asombraban y decían, sí, eso es algo milagroso, o sea, Y está en la impresionante. Biblia, o sea, está en la Biblia, porque la primera vez que desciende el Espíritu Santo en Hechos 2, empiezan a hablar en otras lenguas, están lenguas de fuego, todo glorioso, y como un gran estruendo, dice la Escritura, vienen todos los moradores que por ser las fiestas van ahí al Pentecostés, van a Jerusalén y les escuchan hablar y literalmente la palabra dice en el original que eran lenguas que se hablaban en ese momento, eran idiomas de otras zonas, no eran lenguas angelicales, sino idiomas, lenguas humanas, glosario, no habla de que eran lenguas que se hablaban, idiomas, y hasta aclaran qué
están hablando en el idioma nuestro que les podemos entender. Y de alguna manera es lo que te pasó y se sorprendieron actualmente. Bueno, los que te escuchamos nos sorprendemos tanto como en esa época. Wow. Sí, así Y nos no solamente es a nivel de conversación, es decir, tú podías agarrar un libro en ese idioma y Ujú. entender todo. Sí, Mm. exactamente, o si no había una palabra, tenía yo la revelación y luego para comprobar en el diccionario decía, sí, en verdad es del Espíritu Santo. Wow. Qué increíble. ¿Qué querías cuando ya acabaste el colegio, el bachiller? ¿Qué es lo que querías estudiar y finalmente a qué te dedicas? Bueno, yo también me había esforzado bastante en el colegio, igual gracias a Dios había salido la mejor egresada y a causa de mis notas yo pude conseguir una beca en una universidad de Corea del Sur porque quería estudiar para ser intérprete de idiomas. Y Sí, todo era lo estaba, más, sí, evidentemente. sí, estaba todo listo y era un campo bastante increíble porque la carrera me ofrecía para traducir en noticieros o en algún programa o para el gobierno. Y en ese momento, Dios, yo siento la voz de Dios que me dice, deja todo y simplemente sígueme. Y para mí eso era como sacrificar un Isaac porque en verdad quería estudiar la universidad, prepararme. Y entonces yo decidí ayunar y le dije, bien Dios, si en verdad tú me estás llamando, es también que se puedan alinear mis padres, aunque al principio sí fue como que, no, ¿cómo que no quieres una carrera o tener algo más seguro? Recuerda que el camino de las misiones por experiencia es muy duro y segura vas a poder. Y Dios me dijo, sí, deja todo lo que tú estás haciendo y yo en el camino te sostendré. Y fue exactamente esas palabras que mi abuelita años atrás me las repitió y dije, no sé qué eres tú verdaderamente y decidí dejar todo, como dijo Pablo, por causa de Cristo y tomar el camino de las misiones. Mm. Wow, y a mí eso me emociona muchísimo. ¿Cómo ha sido para ti? Y cuéntanos un poquito, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo es la vida de tus hermanos? ¿Cómo recibieron tus hermanos este legado generacional? ¿Y qué significa para ti ser fruto de oraciones? ¿Y qué significa para tus hermanos? Bueno, yo tengo dos hermanos mayores, bueno, hijos de mi papá. Y la una es abogada y el otro es médico. Ellos no están tan apegados en las cosas de Dios. Quizás ellos no logran entender a cabalidad por qué yo tomé esta decisión. Y tengo mi hermano menor, un año menor que yo, que él también está siguiendo la universidad, pero que él al crecer casi como gemelos, llevarnos muy bien, él siempre me ha animado, quizás cuando a veces yo he decidido tirar la toalla, él me dice, no, recuerda que haces hacia un Dios vivo y que la recompensa, sobre todo en la eternidad, es importante, es el también el que me apoya en el ministerio de la alabanza. Creo que sin él no podría tampoco lograrlo, así que ambos servimos. Quizás, bueno, él no tan metido, pero igual Dios la ha usado en la universidad y ha sido impresionante el ministerio que Propósitos también. diferentes. Ujú. El mismo Legado. legado Ujú. lo valora, pero su propósito, su llamado es diferente al tuyo. Sí. Y por lo tanto, también Dios te ha dado habilidad para la música. Sí, Mm. también en la música, bueno, eso también es de parte de generaciones, tanto de mi padre como de mi madre, porque la familia, mi abuelo, él era músico profesional también, incluso tocó con Vicente Fernández. ¡Wow! Entonces era un legado también en la música, como decir, teníamos en las venas, en la sangre la música. Entonces sí, fue algo impresionante y también en eso empecé a prepararme, aunque al inicio no me agradaba la música, después la terminé amando también. ¿Y qué significa para ti el legado? ¿Qué es Eh, un legado? para mí el legado es em, seguir con lo que otros ya lo hicieron. Es como ir sobre hombros de gigantes. Quizás no somos nosotros la semilla, pero quizás sí la cosecha o el fruto
o algo en parte de lo que puede seguir. Sigue la historia de una persona, se sigue escribiendo a través de otras generaciones, nunca muere. ¿Cómo puedes hablar del legado de esa manera en una generación en donde se desconoce muchas veces la semilla original, por decirlo así, para tu generación y la generación de nuestros hijos? ¿No es un poco contracorriente? Sí, pero pienso que ahí está sobre todo la humildad de decir, no es yo quien lo he logrado todo. Detrás de mí hubieron personas que quizás hasta la pelearon más fuerte que yo y por eso puedo estar aquí. Y es el reconocer también el trabajo de los demás, tener esa humildad, no el orgullo de decir, ah, sí, yo todo lo he logrado, porque es falso. Nadie puede solo las cosas. Siempre hay otras personas que nos apoyan. Wow. ¿Y qué es lo que más te impacta del carácter de Dios? A mí lo que más me impacta del carácter de Dios, sin duda, es ese amor incomprensible hacia los ojos humanos, porque en verdad muchas veces nosotros somos, pienso que como el profeta Jonás, niños malcriados con Dios, como que no, esto es así o a mi manera, y Dios es con una ternura de, ok, te escucho, está bien, o sea, no ignora ese punto de vista, entiende la humanidad, y aun cuando uno mete hasta la pata, Dios está ahí para incluso hacer que esas cosas obren para bien. Y Forjar nuestro sí, carácter. lo que más demuestra el amor de Dios es la cruz, porque aún siendo el único hijo y que era perfecto en todo, como decir, ¿por qué castigar al más buenito por un montón de gente que quizás hasta el día de hoy lo menosprecia? Es impresionante que Jesús no escatimó y dijo, no, sí, con todo el gusto, yo me doy por completo. Wow. Y, y cómo, cuéntanos un poquito, porque es algo que mucha gente incluso nos dice, "Pero ¿cómo es que Dios te habla? ¿Cómo es que tú escuchas la voz de Dios? Eh, en tu caso, ¿cómo es? Bueno, yo pienso que en realidad Dios nos está hablando todo el tiempo. Y a todos. Desde, sí, ya todos, desde ver un cielo o escuchar las aves cantar o pasar con tu familia, solo es cuestión de uno alinearse o abrir esos oídos espirituales y Dios habla de muchas formas. Ha habido veces en las que quizás viendo un atardecer, Dios me habló mostrándome su inmenso amor. O en otras fui a la Biblia y sentí que Dios también me estaba hablando en oración. Eso es simplemente todo el tiempo Él está hablando. Todo el tiempo Dios se comunica en su creación y eso es lo que a mí me asombra, que quizás a veces somos nosotros los que estamos ignorando, pero Él sigue ahí hablando. Claro. ¿Y la Biblia, tú la lees diario? ¿Cuánto le dedicas tiempo? Sí, la Biblia la leo todos los días y quizás de una hora o más, dependiendo, porque siempre me gusta profundizar y ya veo algo y sigo y el espíritu sigue moviéndose más. Y a veces sí me ha tomado hasta un día entero estar ahí indagando y expandiendo, pero en otras ocasiones quizás de entre una hora y media, pienso. ¿Cómo motivarías a los jóvenes a estudiar la palabra de Dios, a mantener una vida de estudio? Porque más que de lectura, de estudio, son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo animarlos? Algo que yo también me encontré, porque al principio quizás es hasta ponemos como un libro muy religioso, pero cuando uno se da cuenta, la Biblia tiene física, tiene química, habla de psicología, neurología, y simplemente verle desde el punto que uno quiera, la Biblia siempre va a tener sentido. Muchas veces la he estudiado hablando químicamente o físicamente y me digo, wow, ¿cómo es que nunca hemos ido a la fuente de todo lo que hoy en día la ciencia nos muestra? O si a alguien le apasiona hasta La incluso música. la música, la Biblia habla incluso que hasta la creación misma es musical. Entonces, puede uno encontrarle tal vez en algo que le gusta y verlo con la palabra y en verdad va a tener sentido por el eh,
punto que uno lo vea, por eso es de espada de doble filo. O sea, por donde cualquier área que uno lo vea, la Biblia siempre va a tener la respuesta, siempre va a tener sentido, o incluso también combinar con otras cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte, el dibujo, y he encontrado Biblias que me permiten dibujar y estudiar, pintar, entonces se hace más entretenido. Entonces simplemente pienso que es uno quien tiene que buscarle esa pasión y combinarla con la Biblia y va a tener sentido y le va a gustar estudiar. Avi, ¿qué sirves? ¿Qué es lo que haces en la iglesia específicamente ahora? En la En Tacunga. la Tacunga estoy en el Ministerio de Alabanza y en el Ministerio de Jóvenes como líder. Son las dos áreas en las que yo estoy trabajando. ¿Cuál crees que es el reto más fuerte que nuestros jóvenes están viviendo en la actualidad? Wow, varios, pero pienso que la falta de identidad es lo que más les está golpeando. Hablando desde el punto en que cómo debe actuar una mujer, un hombre al base del plan y del diseño de Dios y que ellos estén perdidos en eso hasta el punto que se desata en muchas áreas como los grupos LGBT o incluso también el feminismo o el machismo, confusiones de la sexualidad. Entonces, pienso que la falta de identidad es lo que ha golpeado fuertemente a los jóvenes. Esa falta de identidad de hijos de Dios. Sí. Para poder definir quién soy Ujú, yo, necesito entender a mi Creador, a mi Padre. ujú, Mm. así es. Y jóvenes de tu generación, cuando interactúas o cuando te conocen, de pronto sientes que te ven como algo raro. O sea, digo porque un joven, una joven de 22 años, pues puede ser que sí está, eh, va a la iglesia y tiene una relación con Dios, pero de pronto el ver que tú profundizas más, sientes que te ven tal vez como alguien raro. Sí, lo he sentido muchas veces o hasta incluso quizás al hablar o al aconsejar cuando vienen, es como que, aunque tal vez no lo digan en palabras, su lenguaje no verbal es como, ¿por qué todo Dios? ¿Por qué todo tiene que ser Dios? Entonces es como, sí, un choque como, bueno, tú eres joven, tal vez has de querer experimentar otras cosas y como que estás yéndote al revés de la razón. Sí ha sido algo también bastante fuerte de luchar. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.